Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. La casa habitada. No es difícil imaginar lo mucho que me afectaron los anales de los Harris. Me parecía que en esa crónica continua subyacía un mal persistente que superaba a cuantos he conocido en la naturaleza. Un mal claramente relacionado con la casa y no con la familia. Esta impresión me la confirmaron la serie de datos heterogéneos de mi tío. Rumores transcritos de los criados, recortes de periódicos, copias de certificados de defunción redactados por médicos colegas y cosas así. No me es posible incluir todo ese material, porque mi tío era un anticuario infatigable y hondamente interesado en la casa habitada. Pero puedo referir varios detalles llamativos que adquieren importancia por su repetición a lo largo de las muchas noticias de distintas fuentes. Por ejemplo, las manifestaciones de los criados eran prácticamente unánimes en atribuir al sótano fungoso y maloliente casi toda la culpa de la maligna influencia de la casa. Había habido criados, especialmente Anne White, que se negaron a utilizar la cocina del sótano. Y al menos 3 leyendas concretas se referían a formas cuasi humanas o diabólicas que adoptaban las raíces de los árboles y las manchas de moho de esa región. Estas historias me interesaron especialmente por lo que había visto de niño, aunque intuía que en ellas lo más importante quedaba oscurecido por añadidos del acervo de tradiciones espectrales de la localidad. Anne White, con el espíritu supersticioso de Exeter, había propagado el cuento más extravagante y a la vez más coherente. Pretendía que debía de haber enterrado debajo de la casa uno de esos vampiros. Muertos que conservan la forma y la vida corporales alimentándose con la sangre o el aliento de los vivos, cuyas horrendas legiones envían al mundo sus sombras o espíritus durante la noche en busca de presas. Para destruir a un vampiro, dicen las abuelas, hay que exhumarlo y quemarle el corazón, o al menos atravesarle esa víscera con una estaca. Y la terca insistencia de Anne en organizar una búsqueda bajo el sótano había sido el principal motivo de que la despidieran. Sus historias, no obstante, tuvieron gran difusión,
y fueron tanto más fácilmente aceptadas cuanto que la casa se alzaba efectivamente sobre un terreno en otro tiempo utilizado como cementerio. Para mí, el interés de estas historias estaba menos en esa circunstancia que en la asombrosa manera de encajar con otras cosas determinadas. La queja al marcharse de Perceval Smith, el criado, que había precedido a Anne, de la que no sabía nada, de que algo le aspiraba el aliento por las noches. Los certificados de defunción de las víctimas de las fiebres en 1804, extendidos por el doctor Chad Hopkins, que constataban que las 4 personas fallecidas estaban completamente exangües, y los oscuros pasajes sobre los delirios de la pobre Robbie Harris, en los que se quejaba de los dientes afilados de una presencia semivisible de ojos vidriosos. Aunque me considero libre de supersticiones sin fundamento, estas cosas me producían una sensación extraña, que se me hizo más intensa cuando tropecé con 2 recortes de prensa sobre muertes acaecidas en la casa evitada. Uno del Providence Gazette and Country Journal del 12 de abril de 1815 y otro de la Daily Transcript and Chronicle del 27 de octubre de 1845. Los 2 detallaban un hecho espantoso cuya semejanza era de lo más asombrosa. Al parecer, en los 2 casos la persona moribunda, en 1815 una dama anciana y amable llamada Stafford, y en 1845 un maestro de escuela de mediana edad llamado Eleazar Durfee, experimentaron una horrible transformación. La mirada se les volvió vidriosa e intentaron morder en el cuello al médico que les atendía. Más desconcertante aún era el caso que motivó la renuncia definitiva a alquilar la casa. Una serie de muertes por anemia procedidas de una demencia progresiva en la que el paciente atentaba taimadamente contra la vida de sus familiares mediante una incisión en el cuello o en la muñeca. Eso fue en 1860 y 1861, cuando mi tío acababa de empezar a ejercer como médico, y antes de salir para el frente oyó hablar mucho de esos casos a sus colegas de más edad. Lo realmente inexplicable era la manera en que las víctimas, gente ignorante, porque ahora nadie más era capaz de alquilar la casa maloliente, y todo el mundo evitaba pasar junto a ella, murmuraban maldiciones en francés, lengua que no era posible que hubiesen estudiado en absoluto. Esto le hacía pensar a uno en la pobre Robbie Harris, casi un siglo antes, y afectó de tal modo a mi tío que, después de escuchar historias de primera mano a los doctores Chase y Whitmarsh, a su regreso de la guerra, empezó a reunir referencias sobre la casa. Desde luego, me daba cuenta de que mi tío había pensado mucho sobre el particular y de que se alegraba de mi interés, un interés liberal y comprensivo que le permitía debatir conmigo cuestiones de las que otros se habrían reído. Su fantasía no había llegado tan lejos como la mía, pero era consciente de que el lugar ofrecía posibilidades excepcionales a la imaginación.
y que era digno de tener en cuenta como fuente de inspiración en el campo de lo grotesco y lo macabro. Por mi parte, estaba dispuesto a tomar el asunto con toda seriedad y empezar inmediatamente no solo a analizar los datos, sino a recoger cuantos pudiera. Hablé muchas veces con el viejo Archer Harris, dueño de la casa a la sazón, antes de su muerte en 1916. De él y de su hermana soltera Alice, que aún vivía, obtuve total confirmación de los datos sobre la familia que mi tío había reunido. Sin embargo, cuando les pregunté qué relación podía tener la casa con Francia o con la lengua francesa, se confesaron francamente desconcertados y tan ignorantes como yo. Archer no sabía nada. En cuanto a la señorita Harris, lo único que pudo decir fue que quizá aportara cierta luz algo que su abuelo Dutty Harris oyó contar en sus tiempos. El viejo marino, que había sobrevivido 2 años a la muerte de su hijo Welcome en el frente, no llegó a conocer la historia esa, pero recordaba que su primera niñera, la vieja María Robbins, parecía enigmáticamente enterada de algo que podía prestar un misterioso sentido a los desvaríos en francés de Robbie Harris, que tan a menudo había oído durante los últimos días de la pobre mujer. María estuvo viviendo en la casa desde 1769, hasta que la familia se mudó en 1783 y había visto morir a Mercy Dexter. Una vez comentó a Dutty, un niño a la sazón, cierto detalle singular de los últimos momentos de Mercy, detalle que Dutty olvidó por completo, salvo que era singular. La nieta, por otra parte, recordaba esto con dificultad. Ni ella ni su hermano estaban tan interesados en la casa como Carrington, hijo de Archer, actual dueño, con el que hablé después de mi experiencia. Una vez que obtuve de la familia Harris toda la información que podía proporcionar, dirigí mi atención hacia las primeras crónicas y documentos de la ciudad con un ardor más entusiasta que el que mi tío había mostrado a veces en esa misma tarea. Lo que yo quería era conocer la historia entera del lugar desde el momento mismo de la colonización en 1636, o incluso antes, si lograba desenterrar alguna leyenda de los indios Narragansett que proporcionase información. Averigüé al principio que la propiedad había formado parte de una larga franja de tierra concedida originalmente a John Throckmorton, una de las muchas que arrancaba de la calle de la ciudad, junto al río, y se extendían colina arriba hasta una línea que correspondía más o menos a la moderna Hope Street. El terreno de Throckmorton se subdividió considerablemente más tarde, como es natural, y tuve que aplicarme a fondo para identificar la parte por la que más tarde debía correr Back o Benefit Street. Había sido, como decía efectivamente un rumor, el cementerio de Throckmorton, pero al estudiar más detenidamente los registros, descubrí que las sepulturas habían sido trasladadas en fecha temprana al cementerio norte, en el camino oeste de Pawtucket. Luego topé de repente, por pura casualidad, ya que no estaba en los archivos principales y podía haberme pasado inadvertido, con algo que me produjo una viva ansiedad.
dado que encajaba con varias de las facetas más extraordinarias del asunto. Era la escritura de un contrato de arrendamiento en 1697, de un trozo de tierra a un tal Ethne Roulet y esposa. Por fin aparecía el elemento francés. Ese y otro profundo elemento de horror que tal nombre hizo que emergiera de los más oscuros rincones de mis multivarias lecturas de asunto preternatural. Y estudié febrilmente el plano del lugar según había sido antes del trazado y parcial enderezamiento de Back Street entre 1747 y 1758. Descubrí lo que medio me esperaba, que donde se alzaba ahora la casa evitada, los Roulet habían efectuado sus enterramientos. Detrás de una casa de una planta con desván, y que no había constancia de traslado alguno de dichos enterramientos. El documento, en realidad, acababa de manera confusa, y tuve que ir a rebuscar en la Sociedad Histórica de Rhode Island y en la Biblioteca Shepley antes de encontrar una puerta que diese acceso al nombre de Ethne Roulet. Finalmente descubrí algo de tan vago pero monstruoso significado que inmediatamente emprendí la inspección del sótano de la casa evitada con renovada y ansiosa meticulosidad. Por lo visto, los Roulet llegaron de East Greenwich a la costa oeste de la bahía de Narragansett en 1696. Eran hugonotes de Candé y habían tropezado con mucha oposición antes de que el concejo de Providence les dejase establecerse en la ciudad. La impopularidad les había perseguido en East Greenwich, a donde llegaron en 1686, tras la revocación del Edicto de Nantes, y se decía que la causa de esta aversión estaba más allá del mero prejuicio racial y nacional, o de las disputas de tierras que sumieron a colonos franceses e ingleses en rivalidades que ni siquiera el gobernador Andros fue capaz de atajar. Pero su ardiente protestantismo, excesivo, decían algunos, y su evidente desolación cuando prácticamente les arrojaron del pueblo a la bahía, despertaron la compasión de los ancianos de la ciudad. Aquí se les concedió refugio, y el atezado Ethne Roulet, menos inclinado a trabajar en la agricultura que a leer extraños libros y dibujar enigmáticos diagramas, recibió plaza de escribano en el muelle de Pardon Tillinghast, al sur de Town Street. Allí hubo cierto tumulto, unos 40 años más tarde, tras la muerte del viejo Roulet, y parece ser que a partir de entonces no volvió a saberse de la familia. Durante un siglo o más fueron bastante recordados los Roulet, a los que se achacaban violentos incidentes en la vida tranquila de esta ciudad portuaria de Nueva Inglaterra. El hijo de Ethne, Paul, un muchacho arisco cuya conducta extravagante fue probablemente la causa del tumulto que acabó con la familia, era en particular objeto de especulaciones. Y aunque Providence no compartió nunca el pánico a la brujería de sus vecinos puritanos, las viejas murmuraban abiertamente que ni rezaba sus oraciones en el momento oportuno, ni las elevaba al objeto apropiado. Esta era toda la sustancia de la leyenda que la anciana María Robbins conocía. La relación que pudiera tener con los desvaríos en francés de Robbie Harris y otros habitantes de la casa era algo que solo la imaginación o un futuro descubrimiento podrían determinar.
Me preguntaba cuántos de los que habían estado al corriente de esas historias tenían conocimientos de ese vínculo adicional con lo terrible que mis extensas lecturas me habían permitido averiguar. De ese capítulo de los anales de horror morboso que habla del ser llamado Jacques Roulet de Candé, que en 1598 fue condenado a muerte por endemoniado, después salvado de la hoguera por el Parlamento de París y encerrado en un manicomio. Lo habían encontrado en un bosque, cubierto de sangre y con la carne hecha jirones, poco después de que un par de lobos mataran y destrozaran a un niño. A uno de los lobos lo habían visto alejarse sin daño. Una bonita conseja, sin duda, de extraño significado en cuanto al nombre y el lugar, pero concluí que los chismosos de Providence no la conocían. De haber sido así, la coincidencia de nombres habría propiciado alguna medida rigurosa. Y a decir verdad, ¿no habrían provocado, quizá, sus limitadas murmuraciones el tumulto final que eliminó a los Roulet de la ciudad? Ahora visité el lugar maldito más a menudo. Observaba con detenimiento la vegetación malsana del jardín, examinaba las paredes del edificio y estudiaba cada pulgada de suelo de tierra del sótano. Por último, con el permiso de Carrington Harris, hice una llave para la puerta que daba directamente a Benefit Street, ya que prefería tener un acceso más inmediato al mundo exterior que el que ofrecían la escalera oscura, el recibidor y la puerta de la calle. Y allí, donde más densamente se concentraba la morbosidad, busqué y hurgué durante largas tardes mientras el sol se filtraba por las ventanas. Y una sensación de seguridad entraba por la puerta que me situaba a pocos pasos de la plácida acera exterior. Nada nuevo compensó mis esfuerzos, solo el mismo moho deprimente y débiles indicios de olor nocivo y siluetas salitrosas en el suelo. E imagino que muchos transeúntes debieron de mirarme con curiosidad a través de los cristales rotos. Finalmente, a sugerencia de mi tío, decidí hacer estas visitas de noche, y una de las veces en que había tormenta, a eso de las 12, dirigí el haz de una linterna eléctrica hacia el suelo mohoso con sus hongos semifosforescentes de formas extrañas y retorcidas. El lugar me resultaba opresivo esa noche, de manera que casi estaba preparado cuando vi especialmente definida, o creí ver, en medio de las concentraciones salitrosas, la forma encogida que me apareció adivinar en mi adolescencia. Su nitidez era asombrosa e inaudita, y mientras observaba, me pareció ver otra vez la trémula y amarillenta exhalación que me había sobresaltado aquella tarde lluviosa hace años. Se desprendió de la mancha antropomorfa de moho junto a la cocina, en un vapor sutil, enfermizo, casi luminoso. Se quedó suspendido, temblando en la humedad, y pareció adoptar una sugerencia de forma vaga y espantosa. Se fue deshaciendo gradualmente en una descomposición neblinosa y se desplazó hacia la negrura de la gran campana de la chimenea, dejando tras de sí un rastro de fetidez. Fue verdaderamente horrible, y más para mí, dado lo que sabía del lugar. Resistiéndome a huir, me quedé mirando cómo se desvanecía, y mientras miraba, me dio la sensación de que aquello me miraba a su vez ansiosamente con ojos más imaginados que visibles. Cuando le hablé a mi tío de esto,
se impresionó enormemente y tras meditar durante una tensa hora, llegó a una decisión clara y radical. Sopesando mentalmente la importancia del asunto y el significado de nuestra relación con él, insistió en que debíamos estudiar y, si era posible, eliminar el horror de la casa, para lo cual estableceríamos vigilancia una noche o las que fueran en ese sótano mohoso invadido de hongos. El miércoles 25 de junio de 1919, tras comunicárselo oportunamente a Carrington Harris sin decirle nada sobre lo que esperábamos descubrir, trasladamos mi tío y yo a la casa evitada 2 sillas de tijera y una litera plegable, junto con algunas máquinas científicas más complicadas y pesadas. Lo instalamos todo en el sótano de día y cubrimos las ventanas con papel, dispuestos a volver al anochecer para nuestra primera vigilancia. Habíamos cerrado con llave la puerta que comunicaba el sótano con el interior de la casa, y dado que teníamos la de la puerta exterior, estábamos dispuestos a dejar allí los caros y delicados aparatos que habíamos conseguido secretamente y a precios elevados, tantos días como guardias nocturnas hiciesen falta. Nuestro propósito era permanecer los dos en vela hasta tarde y luego vigilar por turnos hasta el amanecer en guardias de 2 horas. Yo haría la primera y después me relevaría a mi compañero. El que no estuviese de guardia se acostaría en la litera. La natural autoridad con que mi tío obtuvo los instrumentos de los laboratorios de la Brown University y de la armería de Cranston Street, y con que asumió instintivamente la dirección de la aventura, era demostración elocuente de la poderosa vitalidad y resistencia de este hombre de 81 años. Elihu Whipple había vivido conforme a las leyes higiénicas que él mismo había predicado como médico, y de no ser por lo que ocurrió más tarde, aún estaría hoy aquí lleno de vigor. Solo 2 personas tienen idea de lo que efectivamente ocurrió: Carrington Harris y yo. Tuve que decírselo a Harris porque era el dueño de la casa y merecía saber lo que había salido de ella. Pero además, le habíamos informado ya de nuestra búsqueda y tuve la seguridad, cuando desapareció mi tío, de que comprendería y me ayudaría a la hora de dar la inevitable explicación pública. Se puso muy pálido, pero accedió a ayudarme y pensó que ahora ya no habría dificultad en alquilar la casa. Sería una exageración grosera y ridícula decir que no estábamos nerviosos esa noche lluviosa de vigilancia. Como he dicho, no éramos en absoluto supersticiosos, pero el estudio científico y la reflexión nos habían enseñado que el universo tridimensional conocido abarca una ínfima porción del cosmos de la sustancia y la energía. En este caso, una abrumadora cantidad de testimonios procedentes de multitud de fuentes ciertas y fiables señalaban la existencia incontestable de fuerzas de gran poder, y en lo que al punto de vista humano se refiere, de una malevolencia excepcional. Afirmar que creíamos en los vampiros o en hombres lobo sería ir demasiado lejos. Más bien, habría que decir que no estábamos en condiciones de negar la posibilidad de determinadas modificaciones no conocidas ni catalogadas de fuerza vital y materia atenuada, y que acontecían excepcionalmente en el espacio tridimensional debido a una conexión más íntima con otras unidades espaciales.
pero lo bastante cerca del límite de las nuestras como para proporcionarnos alguna manifestación ocasional que, por falta de una perspectiva apropiada, no podemos llegar a comprender. En resumen, nos parecía a mi tío y a mí que una serie de hechos irrefutables hacían pensar en una influencia continuada en la casa, rastreable hasta uno u otro de los repulsivos colonos franceses de hacía 2 siglos, y todavía operativa en virtud de leyes excepcionales y desconocidas del movimiento atómico y electrónico. Que la familia Roulet tuvo una conexión anormal con círculos de entidades exteriores, oscuras esferas que a la gente corriente solo inspiran repugnancia y terror, era algo que su historia parecía dejar probado. ¿No activaron los tumultos de aquellos años de 1730 determinadas pautas cinéticas en el cerebro morboso de uno o más de ellos, especialmente del siniestro Paul Roulet, las cuales sobrevivieron oscuramente a los cuerpos de los que el populacho mató y enterró, y siguieron activas en algún espacio multidimensional conforme a las originales líneas de fuerzas determinadas por un odio frenético a la comunidad entrometida? Tal cosa no era desde luego una imposibilidad física o bioquímica a la luz de una ciencia más reciente que incluye las teorías de la relatividad y de la acción interatómica. Cabría imaginar un núcleo extraño de sustancia o energía, amorfo o no, que se mantuviera vivo mediante sustracciones imperceptibles o inmateriales de fuerza vital o de tejidos y fluidos corporales a otros seres más palpablemente vivos en los que penetraría y en cuya textura se fundiría a veces sin residuo. Podría ser activamente hostil, o podría moverse solo por motivos ciegos de autoconservación. En todo caso, semejante monstruo tendría que ser, sin duda, en nuestro sistema de realidades, una anomalía y un intruso cuya erradicación constituiría un deber de primer orden para cualquiera que no fuera enemigo de la vida, la salud y la cordura del mundo. Lo que nos desorientaba era no saber con qué aspecto veríamos a tal ser. Nadie mentalmente sano lo había visto, y pocos lo habían sentido de manera clara. Quizá fuera pura energía, una forma etérea y ajena al reino de la sustancia, o tal vez parcialmente material. Una masa de plasticidad equívoca y desconocida capaz de cambiarse a voluntad en brumosas aproximaciones al estado sólido, líquido, gaseoso o a una sutileza sin partículas. La mancha antropomorfa del suelo, la silueta del vapor amarillento, la forma de las raíces de la que hablaban los viejos rumores, todo parecía hacer remota referencia a la figura humana. Pero nadie sabía hasta dónde era representativa o persistente esa similitud. Habíamos pensado en 2 armas para combatirlo: un gran tubo de croques, expresamente adaptado, movido por potentes acumuladores y provisto de pantallas y reflectores, en caso de que fuera intangible y solo pudiera combatírsele con enérgicas radiaciones de éter, y un par de lanzallamas militares como los utilizados en la Guerra Mundial. Si resultaba ser parcialmente material y se le podía destruir de manera mecánica, porque, como los rústicos supersticiosos de Exeter, estábamos dispuestos a quemarle el corazón si lo tenía. Instalamos en el sótano toda esta maquinaria agresiva en sitios estratégicamente escogidos,
respecto a la litera y las sillas, y apuntando al suelo de delante de la cocina, donde el moho adoptaba extrañas formas. A todo esto, la mancha, tanto cuando dejamos los enseres e instrumentos como cuando volvimos más tarde para iniciar la vigilancia, apenas era perceptible. Por un momento, casi dudé haberla visto más definidamente dibujada, pero entonces pensé en las leyendas. Empezamos la vigilancia a las 10 de la noche. La luz diurna nos ahorró tiempo y, según se iba, no nos daba la impresión de que fuera a producirse ninguna novedad. El resplandor débil que se filtraba de las farolas de la calle azotada por la lluvia y la pálida fosforescencia de los detestables hongos del interior revelaban la piedra goteante de las paredes, de las que había desaparecido todo vestigio de cal. El húmedo y mohoso suelo de tierra apisonada con sus hongos inmundos, los restos podridos de los que fueron un día escabeles, sillas y mesas y otros muebles menos definibles, las gruesas tablas y vigas de techo que formaban el piso de la planta baja, la puerta decrépita que daba a rincones y cámaras bajo otras secciones de la casa, la escalera ruinosa con el pasamanos de madera roto, y la tosca y cavernosa chimenea de ladrillo ennegrecido donde trozos de hierros oxidados revelaban la pasada presencia de ganchos, morillos, espetones, cadenas y una placa de asador de vuelta. Todo esto, al igual que la litera, las sillas de tijera y la pesada y complicada maquinaria destructora que habíamos llevado. Como en mis exploraciones anteriores, no cerramos con llave la puerta de la calle, de manera que contábamos con una salida práctica y directa en caso de que surgiera alguna manifestación a la que no pudiéramos hacer frente. Teníamos el convencimiento de que nuestra presencia continuada durante la noche propiciaría la aparición de cualquier maligna entidad allí cobijada, y que, como estábamos preparados, podríamos eliminarla con uno de los medios que habíamos llevado en cuanto la hubiéramos reconocido y observado lo suficiente. No sabíamos cuánto tiempo tardaríamos en provocar la aparición de dicho ser y destruirlo. Nos dábamos cuenta también de que la aventura no carecía de peligro ni mucho menos, porque ignorábamos la fuerza que tendría, pero consideramos que valía la pena arriesgarse, y nos embarcamos los dos solos en ella sin vacilar, porque pedir ayuda no habría hecho sino exponernos al ridículo y quizá al fracaso de la empresa. Tal era nuestro estado de ánimo mientras charlábamos, hasta que, bien entrada la noche, la creciente somnolencia de mi tío me hizo recordarle que debía acostarse y dormir sus 2 horas. Yo sentía un frío como de miedo, allí sentado solo, en las primeras horas de la madrugada. Digo solo porque estar junto a alguien que duerme es estar solo, quizá más de lo que uno es consciente. Mi tío respiraba pesadamente, y sus profundas inspiraciones y expiraciones eran acompañadas por la lluvia de fuera, y puntuadas por un enervante goteo de agua en algún lugar alejado del interior. Porque la casa era desagradablemente húmeda incluso en tiempo seco, de manera que con esta tormenta parecía un pantano. Observaba la albañilería suelta y antigua de las paredes a la escasa luz que entraba de la calle a través de las ventanas tapadas y la fosforescencia de los hongos,
y en un momento en que el ambiente insalubre parecía a punto de provocarme náuseas, abrí la puerta y miré a uno y a otro lado de la calle, recreando la vista en objetos corrientes y el olfato en el aire saludable. Pero no ocurría nada que acreditase mi vigilancia, y no hacía más que bostezar, dado que aquel cansancio en mí se iba imponiendo al temor. Entonces mi tío se agitó en sueños, lo que hizo que me fijase en él. Se había dado la vuelta varias veces durante la segunda mitad de la primera hora. Respiraba con anormal irregularidad, exhalando de vez en cuando un suspiro con toda la pinta de gemido ahogado. Le alumbré con el haz de la linterna. Estaba con la cara para el otro lado, así que me levanté, crucé, di la vuelta a la linterna y le enfoqué la luz para averiguar si sufría. Lo que vi me turbó no poco, dada su relativa trivialidad. Sin duda se debió solo a la asociación de un detalle singular con la naturaleza siniestra del sitio donde estábamos y de nuestra misión, porque en sí el detalle no era ni horrible ni antinatural. Consistía en que el rostro de mi tío, turbado seguramente por sueños extraños inspirados por nuestra situación, reflejaba un enorme desasosiego, lo que no era en absoluto característico en él. Su expresión habitual era de una amable y educada placidez, mientras que ahora parecía que en su interior luchaban emociones diversas. Creo que, de todo, fue esta disparidad lo que principalmente me alarmó. Jadeando y revolviéndose con creciente desasosiego, y los ojos ahora abiertos, no parecía uno, sino muchos hombres, y que sufría una extraña especie de enajenamiento. De repente empezó a murmurar, con un rictus desagradable mientras lo hacía. Al principio no se distinguían las palabras. Luego, con un sobresalto, reconocí en ellas algo que me produjo un temor frío, hasta que recordé los vastos conocimientos de mi tío y las innumerables traducciones de artículos sobre antropología y arqueología que había hecho para la Rue de Deux-Mondes, porque el venerable Elihu Whipple mascullaba en francés, y las pocas frases que logré entender parecían hacer referencia a los mitos más tenebrosos que había adaptado para la famosa revista parisina. De súbito se le cubrió la frente de sudor y se incorporó de un salto, despierto solo a medias, y su galimatías en francés se cambió en un grito en inglés, y exclamó con voz ronca y excitada: ¡Mi aliento! A continuación se despertó del todo, y relajándosele el semblante, me cogió la mano y empezó a contarme un sueño cuya sustancia solo adivinaba yo con una especie de temor. Se había desplazado flotando, dijo, de una serie de escenarios de lo más corriente a otro cuya extrañeza no tenía relación con nada de cuanto había leído. Era de este mundo, y sin embargo, no lo era. Se trataba de una sombría confusión geométrica en la que veía elementos de objetos familiares en insólitas y turbadoras combinaciones. Había una sugerencia de imágenes desquiciadas, superpuestas unas a otras,
disposición en la que los elementos esenciales del tiempo y el espacio parecían hallarse disueltos y mezclados de forma totalmente ilógica. En este vórtice calidoscópico de imágenes fantasmáticas había instantáneas ocasionales, si es posible utilizar ese término, singularmente claras pero de inexplicable heterogeneidad. En determinado momento creyó que estaba tendido en un hoyo excavado de cualquier manera, con una multitud de rostros airados, enmarcados por rizos desordenados y sombreros de 3 picos, que le miraban desde arriba con ceño fruncido. En otro se encontraba en el interior de una casa vieja al parecer, pero los detalles y sus moradores cambiaban continuamente, de manera que no había forma de retener la imagen de las caras ni de los muebles, ni siquiera la de la habitación, ya que sus puertas y ventanas fluctuaban igual que los objetos. Era asombroso, tremendamente asombroso, y casi con vergüenza, medio esperando que no le creyera, me confesó que muchas de las caras extrañas tenían los rasgos inequívocos de la familia Harris. Y a todo esto, tenía sensación de ahogo, como si una presencia penetrante hubiese invadido su cuerpo e intentase tomar posesión de sus órganos vitales. Me estremecí al imaginar esos órganos vitales, gastados como estaban tras 81 años de continuo funcionamiento, en conflicto con fuerzas desconocidas ante las que temblaría una constitución joven y fuerte. Pero un momento después pensé que los sueños eran solo sueños, y que estas visiones, aunque inquietantes, no debían de ser otra cosa que la reacción de mi tío a las investigaciones y a la expectación que últimamente nos tenía acaparada a la mente, con exclusión de todo lo demás. La conversación también hizo que no tardara en disipárseme la sensación de extrañeza, y un momento después dejé de reprimir los bostezos y me dispuse a aprovechar mi turno de descanso. Mi tío estaba ahora completamente despabilado y asumió de buen grado su guardia, aun cuando la pesadilla le había despertado mucho antes de las 2 horas de que disponía. El cansancio me venció enseguida, y al punto me asaltaron los sueños más turbadores. Sentí en estas visiones una soledad cósmica y abismal, acompañada de una hostilidad que surgía de todas partes de la prisión donde me hallaba encerrado. Al parecer, estaba atado y amordazado, mientras una multitud lejana me increpaba y pedía a gritos mi sangre. El rostro de mi tío vino hacia mí con una expresión menos amable que la que mostraba en la vida vigil, y recuerdo mis vanos esfuerzos por gritar. No fue un sueño agradable, y por un momento no lamenté el grito que hendió la barrera del sueño y me arrojó a una conciencia alerta, sobresaltada, en la que cada objeto material ante mis ojos destacó con una claridad y una realidad más que naturales. Había estado tumbado de espaldas a la silla de mi tío, de manera que al abrir de repente los ojos solo vi la puerta que daba a la calle, la ventana del lado norte y la pared, el suelo y el techo de esa parte del sótano. Fotografiado todo con morbosa intensidad en mi cerebro con algo más de claridad que la fosforescencia de los hongos a la luz que entraba de la calle. No era una claridad fuerte, ni siquiera medianamente fuerte, desde luego, no lo suficiente para poder leer un libro con letra normal, pero proyectaba en el suelo mi sombra y la de la litera, y poseía una calidad amarillenta penetrante que superaba cualquier luminiscencia.
Esto lo percibí con anómala nitidez, a pesar de que otros 2 sentidos míos sufrían una brutal agresión, porque en los oídos me resonaban las vibraciones de aquel grito espantoso, en tanto me llegaba al olfato un hedor nauseabundo que inundaba el lugar. Mi cerebro, tan alerta como mis sentidos, reconoció el carácter alarmante de todo esto. Y casi maquinalmente me levanté de un salto y corrí a los aparatos destructores que había dejado apuntado a la mancha mohosa de delante de la chimenea. Miré hacia allí, temeroso de lo que iba a ver, porque el grito lo había dado mi tío y no sabía a qué amenaza debía enfrentarme en defensa suya y mía. Finalmente, la visión fue peor de lo que me temía. Hay horrores que sobrepasan el horror. Y esta era una de esas concentraciones de todos los espantos soñables que el cosmos se reserva para aniquilar a algún que otro desdichado. De la mancha fungosa del suelo se elevó una luminiscencia cadavéricamente amarillenta y enferma, que según borboteaba y se enroscaba, iba adoptando vagos contornos mitad humanos, mitad monstruosos de altura gigantesca, y a través de ella veía la chimenea y el hogar del otro lado. Era todo ojos. Ojos lobunos y burlones, y la rugosa cabeza de insecto en lo alto se deshizo en una banda de niebla que se rizó pútridamente y desapareció chimenea arriba. Digo que vi a ese ser, pero solo de manera retrospectiva me es posible determinar su abominable remedo de forma. En aquel momento, para mí, era solo una nube fungosa, de tenue fosforescencia, que envolvía y disolvía reduciéndolo a una sustancia plástica repugnante, el objeto en el que tenía yo concentrada la atención. Ese objeto era mi tío, el venerable Eli Whipple, que con el rostro ennegrecido y cada vez más deshecho, sonreía y farfullaba, y movido por la furia que este horror le infundía, alargaba sus zarpas goteantes para desgarrarme. Fue un reflejo rutinario lo que evitó que enloqueciera. Me había entrenado para cuando llegase el momento crítico. Y esa reacción ciega me salvó. Comprendiendo que el maligno borboteo no era ninguna sustancia a la que pudiera afectar un agente material o químico, ignoré el lanzallamas que tenía a mi izquierda. Conecté el tubo de Crookes y proyecté hacia el escenario de inmortal blasfemia la más poderosa radiación etérea que el arte del hombre es capaz de concentrar de los espacios y fluidos de la naturaleza. Hubo una neblina azulenca y un chisporroteo frenético, y la fosforescencia amarillenta fue perdiendo fuerza ante mis ojos, pero observé que lo que se había debilitado era solo el contraste, y que las ondas de la máquina no habían hecho efecto. Entonces, en medio de esa escena demoníaca, vi un nuevo horror que me arrancó un grito de los labios e hizo que me dirigiera a tientas, tambaleándome, hacia la puerta de la calle, sin preocuparme de qué anormalidades había liberado en el mundo, ni de qué concepto o juicio de los hombres acababa de hacerme merecedor. Envuelta en aquella mezcla borrosa de azul y amarillo, la persona de mi tío había comenzado a licuarse de una manera nauseabunda que escapa a toda descripción, y en la que su rostro desvaneciente iba experimentando cambios de identidad que solo la locura puede concebir. Era a la vez un demonio y una multitud, un pudridero y una cabalgata,
Iluminado por los rayos mezclados y ondulantes, su rostro gelatinoso adoptó una docena, una veintena, un centenar de aspectos, sin dejar de sonreír mientras se hundía en un cuerpo que se derretía como el sebo, adoptando semejanzas caricaturescas de legiones de rostros extraños y, no obstante, no extraños. Vi los rostros de la estirpe de los Harris, masculinos y femeninos, adultos e infantiles, y otros viejos y jóvenes, refinados y toscos, familiares y desconocidos. Durante un segundo surgió la efigie degradada de la pobre loca Robbie Harris, cuya miniatura había visto yo en el School of Design Museum, y en otro momento distinguí la imagen huesuda de Mercy Dexter, según la recordaba de un cuadro de la casa de Carrington Harris. Era inimaginablemente espantoso. Hacia el final, cuando una mezcla singular de rostros de criados y bebés fluctuaba cerca ya del suelo fungoso donde se iba extendiendo el charco de grasa verdosa, pareció como si los rostros evanescentes contendieran entre sí y pugnaran por formar contornos como los del rostro amable de mi tío. Quiero pensar que en esos momentos estaba él allí y que trataba de despedirse. Creo que de mi garganta reseca brotó un adiós entrecortado en el instante en que salí tambaleante a la calle. Un delgado reguero de grasa me siguió por la puerta hasta la acera empapada de lluvia. El resto es oscuro y monstruoso. No había nadie en la calle lluviosa, ni había nadie en el mundo a quien osara acudir. Eché a andar sin objeto en dirección sur. Pasé por delante del College Hill y del Athenaeum. Seguí Hopkins Street abajo y crucé el puente hasta la zona comercial, donde los altos edificios parecían protegerme como las cosas materiales y modernas protegen al mundo de todo prodigio antiguo y malsano. Entonces se desplegó en el este el alba húmeda y gris, silueteando el cerro arcaico y sus campanarios venerables, y atrayéndome al lugar donde había quedado inacabado mi terrible trabajo. Así que regresé finalmente, sin sombrero, deslumbrado por la luz de la mañana, y entré por la puerta espantosa de Benefit Street, que había dejado medio abierta y que aún oscilaba crípticamente a plena vista de los vecinos madrugadores a los que no me atreví a interpelar. La grasa había desaparecido, dado que el suelo era poroso. Delante de la chimenea tampoco había ningún vestigio de la gigantesca y encogida forma salitrosa. Miré la litera, las sillas, los instrumentos, mi sombrero tirado y el sombrero de paja de mi tío. Estaba aturdido y no podía recordar qué era sueño y qué realidad. Luego me fue volviendo el discernimiento y comprendí que había presenciado cosas más horribles que las que había soñado. Me senté y traté de hacerme una idea, hasta donde me permitía la cordura, de lo que había ocurrido y discurrir cómo podría acabar con el horror, si era efectivamente real. Corpóreo no parecía ser, ni etéreo, ni de ninguna sustancia concebible por el humano entendimiento. ¿Qué otra cosa podía ser, entonces, sino una exótica emanación, un vapor vampírico, como los que dicen los rústicos de Exeter que flotan en algunos cementerios? Esta, comprendí, era la clave.
y examiné otra vez el suelo de delante de la chimenea, donde el moho y el salitre habían adoptado extrañas formas. 10 minutos después, mi cerebro tomó una determinación. Recogí el sombrero y regresé a casa. Me di un baño, comí y encargué por teléfono un pico, una pala, una careta antigas y 6 garrafas de ácido sulfúrico, y pedí que lo llevaran todo a la mañana siguiente a la puerta del sótano de la casa evitada que daba a Benefit Street. Hecho esto, intenté dormir, y al no conseguirlo, pasé las horas leyendo y componiendo versos insustanciales para contrarrestar mi estado de ánimo. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, empecé a cavar. El tiempo era soleado, cosa que me alegraba. Había ido solo, porque, por mucho que temiera el horror desconocido al que pretendía enfrentarme, era mayor que el que me inspiraba la idea de confiar nada a nadie. Más tarde se lo conté a Harris por pura necesidad, y porque había oído hablar a los viejos de extrañas historias a las que siempre había dado poco crédito. Empecé a quitar la tierra negra y hedionda de delante de la chimenea, temblando ante la incertidumbre de lo que podía descubrir. Mientras la pala hacía rezumar un icor viscoso y amarillo de los hongos blancuzcos al cortarlos. Hay secretos en el interior de la tierra que no es bueno que conozca a la humanidad, y este me parecía uno de ellos. Las manos me temblaban visiblemente, pero seguí cavando. Al cabo de un rato me hallaba dentro del hoyo que había hecho, de unos 6 pies de lado. A medida que lo ahondaba, el hedor iba en aumento, por lo que ya no tuve duda de mi inminente contacto con el ser infernal, cuyas emanaciones habían tenido estigmatizada la casa durante más de siglo y medio. Me pregunté cómo sería, qué forma y qué consistencia tendría, y cuánto habría aumentado de tamaño después de tantos años de succionar vida. Finalmente salí del hoyo, aparté la suciedad amontonada, coloqué las garrafas de ácido junto a 2 de los lados a fin de, llegado el momento, poder vaciarlas en el hoyo en rápida sucesión. Después preparé los montones de tierra en los otros 2 lados. Ahora trabajé más despacio, con la careta antigas puesta, ya que el olor era cada vez más intenso. Me sentía casi sin fuerzas pensando en la proximidad de un ser innominado en el fondo del hoyo. De repente, la pala dio con algo de consistencia más blanda que la tierra. Me estremecí e inicié un movimiento como para salir del hoyo, ahora hasta el cuello de hondo. A continuación, me volvió el valor y seguí quitando barro a la luz de la linterna eléctrica. Descubrí una superficie como de pescado, vidriosa, una especie de gelatina semipútrida y coagulada de aspecto translúcido. Rasqué un poco más y vi que tenía forma. Había una fisura en una parte doblada. Dicha parte, al descubierto, era enorme y más o menos cilíndrica, como un tubo de estufa gigantesco, blanquiazul, doblado en 2, con unos 2 pies de diámetro en lo más ancho. Rasqué más y me aparté del ser inmundo y salté fuera del hoyo. Destapé frenéticamente las pesadas garrafas y las decanté hacia el hoyo, vertiendo su corrosivo contenido uno tras otro en aquel pudridero, sobre la inconcebible anormalidad cuyo codo titánico había visto.
Jamás se me irá de la memoria el cegador torbellino de vapores amarillo verdosos que brotaban tumultuosamente mientras caían los chorros de ácido. Los vecinos del cerro hablan del día amarillo, en que se elevó una emanación violenta y espantosa de los residuos industriales arrojados al río Providence. Pero yo sé que están muy equivocados en cuanto a la causa. Hablan además de un bramido tremendo que brotó a la vez de alguna alcantarilla rota o conducto de gas del subsuelo. Pero también en eso podría corregirles, si me atreviese. Fue insoportablemente horrible, y no comprendo cómo sigo con vida. Después de verter la cuarta garrafa, que tuve que volcar cuando los vapores ya empezaban a penetrar en la máscara, sufrí un desmayo. Aunque al recobrarme descubrí que habían dejado de salir emanaciones. Vacié las 2 garrafas que quedaban sin más consecuencias, y un rato más tarde comprendí que podía volver a llenar de tierra el hoyo sin peligro. Empezaba a anochecer antes de que hubiera terminado, pero el miedo había desaparecido del lugar. La humedad era menos fétida, y los extraños hongos habían quedado reducidos a una especie de polvo grisáceo e inocuo que andaba por el suelo como si fuese ceniza. Uno de los más profundos terrores de la tierra había quedado suprimido para siempre, y de haber habido infierno, habría acogido finalmente el alma demoníaca de aquel ser impío. Y mientras aplanaba la última paletada de moho, derramé la primera de las muchas lágrimas con que he rendido sincero homenaje a la memoria de mi amado tío. A la primavera siguiente no volvió a salir más hierba pálida ni vegetación extraña en el huerto en terrazas de la casa evitada, y poco más tarde Carrington Harris consiguió alquilarla. Aún se la ve espectral, pero me fascina su aire extraño, y mezclado con mi alivio, sentiré un raro pesar cuando la derriben para levantar un establecimiento de relumbrón o un vulgar edificio de apartamentos. Los árboles viejos e improductivos del patio han empezado a dar pequeñas y dulces manzanas. Y el año pasado los pájaros anidaron en sus ramas retorcidas.